Inspección del mecanismo de paso de la pala. En resumen, la inspección del mecanismo de la pala de la hélice de una aeronave, en este caso, es un proceso crucial para poder garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad del sistema de la hélice. El paso de la pala se refiere al ángulo en el cual se encuentra la pala con respecto a la hélice, el cual afecta directamente la eficiencia y el rendimiento de la aeronave. Estas inspecciones deben llevarse a cabo siguiendo las directrices o procedimientos del mismo fabricante y las regulaciones aeronáuticas correspondientes, por lo cual realizaremos los procedimientos utilizando el Manual de Mantenimiento 118F del AT 6110-18, capítulo 7, en el cual deberemos identificar los modelos de la pala del Hartzell B3TN3B de la aeronave Beechcraft C90A y de la hélice con número de modelo, que era la del Hartzell E2JL2BLSF de la aeronave Piper PA-30, en la cual identificaremos con el manual el ángulo de paso bajo, el ángulo de embanderado y la referencia del radio. Primero identificamos el manual que vamos a utilizar y procedimos a encontrar en este caso la configuración del ángulo de la bandera de la pala, en el cual pudimos percatarnos de la siguiente nota que decía que para poder conocer los requisitos especificados del ángulo de bandera y la tolerancia de la pala que en el cual se encuentra el ángulo de bandera, deberemos de consultar la hoja de datos del certificado del tipo de aeronave correspondiente al manual de la guía de la aplicación, en este caso que aplicaba el número 159 del Hartzell Propeller 610259, por lo que en pocas palabras nos mandaba otro manual para poder identificar el correcto ángulo que se le debería dar a cada una de estas palas, con referencia al manual 118F hasta 611018, la cual especificaba que debíamos de realizar esta tarea. Una vez hallado el manual, que en este caso se buscó en internet, el manual de revisión de transmisión del manual 159, aplicación de guía, en el cual pudimos identificar la aeronave Beechcraft 90A, la cual con el respectivo modelo de la hélice pudimos identificar la referencia del radio, que era de 30 pulgadas, del plano de rotación, o en este caso del centro del plano de rotación, el bajo paso o ángulo bajo que tenía, y el embanderado, que era de 87, con referencia técnica al mismo manual que anteriormente habíamos mencionado, que era el Hartzell guía de aplicación 159, y para encontrar el del Piper procedimos a identificar su número de serie y el modelo de la aeronave en la que se encontraba, y encontramos que su radio de referencia era de 30 y un bajo ángulo de paso de 12 y un paso de banderado de 78. Una vez realizado estos correctos uso de los manuales para poder identificar cada uno de los pasos de la pala de la hélice, en este caso procedimos a utilizar nuestro instrumento de precisión, el cual nos ayudará a poder medir el ángulo en que se encuentra la pala, o en este caso la hélice, la pala de la hélice, en el cual a la hora de recibir ese instrumento pudimos encontrar las siguientes características, como el fabricante, que era el Warren Kifney, y el número de modelo, que era 231990, y el número de serie 23349. Procedimos a identificar cada uno de los componentes que conformaban este equipo de medición, el cual era el ring weight vernier, el cual era un anillo que tenía un vernier de escala. Después teníamos el disco, después tenemos el ring ajuste, el cual era un ajustador que ajustaba el ring para evitar que se moviera, o en este caso el anillo, y el ajustador del disco, el cual permitía de que este no se moviera. Y por último, los últimos que se utilizaban para realizar la configuración sería el ring to frame look, el cual frenaba los dos para poder realizar que todos se movieran al mismo tiempo, y el level, el cual era una burbuja, junto con el medidor de burbuja, los cuales nos ayudarían a balancear este instrumento de la manera correcta. Una vez obtenido las comprensiones necesarias de este instrumento, procedimos a realizar el balanceo con respecto a la hélice y al plano de rotación de la hélice Macaulay, en el cual realizamos las medidas del ángulo en el que se encontraba la misma pala de las hélices, y donde pudimos identificar que la pala 1 se encontraba a 4.3, la pala 2 a 9.3 y la pala 3 a 4.2, lo cual, terminando esto, pudimos identificar que la mayoría estaba en paso fino excepto la pala 2, por lo que tenía un mayor ángulo de incidencia. En pocas palabras, estaba en un paso más grueso.
por lo cual en este caso se debería de hacer una remoción de la hélice para hacer una correcta configuración de la hélice en este caso. Y para eso trataría la siguiente tarea, en la cual ya no utilizaríamos la hélice Macaulay, sino que utilizaríamos la hélice Harsel, la cual nos permitiría realizar la remoción de esta misma pala para poder realizar su configuración adecuada. Por lo que utilizamos y fijamos primeramente el clamp, o mejor conocido como abrazadera, el cual sujetaba la hélice, por lo que debíamos de retirarlo, realizando el desajuste de las tuercas para poder retirar los tornillos. Y en este caso, una vez realizado esto, podíamos identificar que este clamp estaba conectado a un link arm shoulder, el cual en este caso sujetaba a la abrazadera y evitaba que éste se pudiera caer en caso de que nosotros removiéramos estos. Y una vez removida la pala, simplemente era sacarla con una pequeña fuerza y con simplemente deslizarlo hacia atrás. Simplemente podíamos identificar otros componentes como la ubicación en donde se encontraría la hélice, los clamps y los rodajes de bola, lo cual permitía el movimiento de cambio de paso de la hélice en este caso. Pero después, para realizar esta tarea, procedimos a encontrar la pala y a identificar sus características técnicas que poseía esta misma pala, como el fabricante Harsel, modelo de la pala T10-17-3A8, número de serie F5043-2-1 y el número de pruebas que se realizó, que eran de 54-35-0. La profundidad o dip que estaba especificada en las palas, que era de 5-3/8. Esta información ya se había reiterado y encontrado anteriormente en el manual de la misma hélice, por lo que no es nada sorpresivo que hayamos encontrado dichos valores. Después realizamos la instalación de la pala, por lo cual decidimos ponerlo en la posición embanderado, ya que nosotros al remover ya no ejerce presión, en este caso el resorte del pistón de la hélice, que tenía un nombre técnico que era Feathering Spring, el cual nos permitía en este caso hacer que todo se fuera a paso de embanderado, por lo cual simplemente con este sistema ya predeterminado procedimos a primero calibrar nuestro equipo de precisión para poder identificar a qué ángulo, por lo que según el manual teníamos que posicionarlo en un ángulo de 87.05 más menos 0.5, por lo cual simplemente agarramos ese instrumento, lo configuramos idealmente y modificando la pala, colocándole en su eje de donde se encontraría y colocándole los clamps, pero sin ajustarlos con las tuercas y tornillos, procedimos a hacer el cambio cada vez que realizamos. Uno de nuestros compañeros debía de agarrar la pala en caso de que ésta se llegase a mover por causa del ajuste, ya que en unas cosas se llegaba a la hora de ajustar las clamps, se llegaba a mover la pala y por ende el ángulo de bandera no sería de la manera correcta, pero al final se logró y una vez terminada la instalación procedimos a otra vez realizar la inspección del ángulo de bandera de la hélice y correspondió a que su medida era la correcta con respecto al manual. Terminando de eso, procedimos a encender nuestro módulo banco de prueba para poder ejercer presión y que en este caso nuestro pistón pudiera irse a paso en reversa, con ayuda de una presión neumática que habríamos ejercido por el mismo banco de prueba. Y simplemente con esto procedimos a ponerlo en paso en reversa y una vez contenido esto en paso en reversa procedimos a utilizar los procedimientos adecuados que nos sugería o nos daba el manual para poder realizar la medición de los ángulos de los counterweight o contrapesos, los cuales identificamos que en las tres palas tenían una diferencia o una variación, por lo cual la pala 1 tenía 2.5 y la pala 2 tenía 3.3 y la pala 3 tenía 3.2. Claro que nosotros al ser dos grupos habíamos utilizado la pala 2 y 3, por ende sus ángulos de counterweight eran los mismos porque habíamos instalado y removido las hélices, mientras que en la pala 1 no se le había hecho ningún cambio, por lo que se había quedado en un punto menor. Pero si realizáramos la remoción y la instalación de la pala 1, configurando la configuración de bandera y luego poniendo la reversa, nuestras medidas serían igual, teniendo un equilibrio perfecto en el ángulo de las hélices.
Después de haber realizado todas estas tareas, llegamos a la conclusión de que para poder comprender cada uno de los procedimientos que se realizan a la hora de realizar las mediciones de las palas, nos permite poder comprender la importancia de estas mediciones y cómo estas nos permiten poder comprender la tarea con respecto a que todas las palas estén en el mismo ángulo a la hora que se realice cualquier cambio de la pala de la hélice en este caso. Después, identificar los manuales que utilizamos, tales como hojas de datos y documentos necesarios que acrediten la certificación y que esté con referencia técnica de lo que estamos leyendo y cómo lo estamos haciendo, lo cual nos permitirá realizar las inspecciones del ángulo de la hélice de cada una de las palas y que sea requerido y que se haya realizado conforme a la instalación de la remoción de las palas para realizar su correcto funcionamiento y operación en una aeronave. Por último, en conclusión, comprender cada uno de los términos que siempre utilizamos, como lo son el modo en reversa o reverse, fine pitch, cross pitch, o feathering, los cuales son tipos de pasos de la hélice, los cuales son permitidos para poder tener una variación en cómo configuramos la hélice para que ésta pueda generar su tracción y la eficiencia que tendrá a la hora de realizar su vuelo en la aeronave y cómo estos pasos son controlados por el gobernador que ya anteriormente habíamos aprendido cómo es que funcionaba. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.